Hola a todos. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar de Hannah Arendt o de Karl Jaspers? Para los que no los conozcáis, los dos, o las dos, como dirían ahora los modernos, son autores muy importantes dentro del mundo de la filosofía, en concreto dentro de la filosofía de la historia y dentro de la filosofía política. Sus teorías, sobre todo las de Jaspers, son algunas de las teorías que más han influido dentro del panorama político de Europa y de Estados Unidos, en general de Occidente, a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas y más o menos a partir de los años 50. Así que, si queréis descubrir algo más sobre estos autores y sobre sus ideologías políticas, para eso tenemos el vídeo de hoy, que presentará nuestro compañero Juan Jesús. Así que, adelante. Hola y bienvenidos de nuevo al canal de Cultura Filosófica. Soy Juan Jesús Sánchez y hoy vamos a hablar un poquito de Hannah Arendt, concretamente de su libro Hombres en tiempos de oscuridad, publicado en 1968. Nos centraremos en el segundo capítulo dedicado a su maestro y amigo Karl Jaspers, donde hablaremos un poco de humanidad global y la reformulación de la filosofía de la historia que propone el filósofo judío en colaboración con la propia Arendt. Lo primero es intentar dar un poco de contexto al libro. Hemos dicho que se publica en 1968, aunque seguramente su escritura se alargará durante varios años. Sin embargo, para contextualizar es importante que sepamos qué cosas pasan en este año. Es el año donde empieza la ofensiva del Tet en la guerra de Vietnam de Estados Unidos. Es el año donde comienza la primavera de Praga y es el año, por ejemplo, donde se asesina a Martin Luther King. Como vemos, es un año muy convulso con numerosos movimientos sociales y grandes acontecimientos históricos. Si a todo esto le sumamos el gran movimiento global que había aparecido después de la Segunda Guerra Mundial y la realización de que, de facto, en un mundo cada vez más interconectado, hechos que ocurren en una punta del globo están afectando a otras, tenemos un gran cóctel en el cual esta valoración de humanidad global de Hannah Arendt basada en Karl Jaspers es muy interesante y nos hace preguntarnos si puede ser aplicable hoy día. Ya entrando en el texto, en principio Hannah Arendt explica un poco el problema que tiene la idea de ciudadanía. Normalmente se asocia ciudadano a un individuo perteneciente a un Estado que controla un espacio determinado. El problema de esto es que está basado en la idea weberiana de Estado, donde este Estado, precisamente, es aquel que monopoliza y tiene el uso legítimo de violencia. El gran problema que tiene esto es que si ampliamos este concepto de ciudadanía a todo el globo, lo que tenemos es un gran Estado global con la capacidad de hacer la violencia en toda parte del globo, y esto es un problema enorme. Así pues, lo primero que tenemos que hacer es desligar el concepto de ciudadano de Estado-nación, por así decirlo, es decir, del Estado que controla plenamente un territorio, porque tendríamos como consecuencia este gran leviatán capaz de generar violencia donde le apeteciera y además de forma justificada, que es lo peor. Además, el ideal de ciudadano también debe alejarse de la gran tradición occidental, porque para Hannah Arendt esto conlleva aceptar toda la destrucción de las grandes tradiciones que se ha producido en Occidente y que después se han expandido por todo el globo, destruyendo a su vez las grandes historias, tradiciones y costumbres de cada uno de los sitios, dejando el campo perfecto para que la ciencia y el Estado-nación tomaran el papel de soberanos. Bajo esto subyace el gran temor de la Segunda Guerra Mundial, que ya comenzó la primera con el gran dominio de la técnica y el comienzo de las técnicas masivas de matanza. En la Primera Guerra Mundial el uso de los gases y en la Segunda Guerra Mundial el holocausto y las bombas atómicas. Este último punto es importante, puesto que ella dice que el deseo de unión entre los ciudadanos nace precisamente del miedo a la destrucción. Así pues, este deseo de unión tiene que ir acompañado de responsabilidad política. Porque si dejamos toda la responsabilidad a los ciudadanos, muchos ciudadanos se van a sobrecargar, por así decirlo. Van a sentirse demasiado responsables y al final van a acabar o aborreciendo la política, rebelándose contra la misma política o entrando en una apatía que puede llevar otra vez al cuaje de nuevos totalitarismos. Quizá esto nos empieza a sonar un poquito más a la época actual. La conclusión es que como todo esto es lo que debemos evitar, es decir, volver a la época donde vuelven a aparecer estos totalitarismos y que han llevado a Europa a la destrucción, y no solo a Europa, sino a todo el mundo, la idea es reconstruir esta idea de humanidad y para ello es fundamental las tesis de Karl Jaspers. Y es que la filosofía de Karl Jaspers, según Hannah Arendt, tiene desde el principio una clara vocación de generar una nueva ciudadanía mundial. Para Jaspers, esto se materializaría en la construcción de un Estado global, pero que a diferencia del Estado del que hemos hablado al principio, que tiene legitimidad de aplicar la violencia en todos lados, estaríamos hablando de un gran Estado mundial, federal, donde los países mantienen su soberanía, pero compartida toda de una manera global, y además donde las grandes tradiciones de cada uno de los pueblos no se ve en ningún caso aplastada o destruida por la aplicación de otras.
Pero esto no significa que las tradiciones sean intocables, al contrario, las tradiciones tienen que estar abiertas siempre a la gran crítica de la modernidad y de los tiempos actuales. La clave de todo es la comunicación entre todas las partes, entre estados, entre individuos y entre la propia historia y los individuos. Es decir, los individuos tienen que hablar entre sí, no solo, digamos, de una manera de lo que les pasa al día a día, sino también entre las propias tradiciones en las cuales se han criado. Si yo, por ejemplo, estoy hablando con alguien que es hindú, no solo estoy hablando yo de las cosas que me pasan el día a día, sino que para construir esta humanidad global tenemos que poner frente a frente nuestras tradiciones, hablar lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que podría haberse hecho y construir esta idea de historia común o de humanidad global. La base de todo esto es la propia filosofía de la existencia de Jaspers. Lo primordial es la existencia, la Existenz. No sé muy bien alemán, pero se entiende un poco que la palabra viene a ser esta, existencia. Es decir, nosotros existimos y desde el primer momento nos relacionamos con el mundo que tenemos alrededor, con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Comunicamos, hablamos y descubrimos esa verdad y nos vamos fortaleciendo poco a poco y vamos creándonos poco a poco. La idea es la misma, pero a escala mundial, es decir, las diferentes culturas, tradiciones, religiones que se han ido generando a lo largo de la historia entran en comunicación no solo entre ellas, sino también consigo mismas, es decir, con su propio pasado. Se reevalúan, se reconstruyen y se observan qué cosas se mantienen y qué cosas a lo mejor hay que reformularlas o cambiarlas. Esto supone que en lugar de destruir tradiciones e imponer unas sobre otras, las tradiciones y la historia de cada país comulgan entre ellas y se construye algo mejor. Recordemos que ella era judía y que estamos en un contexto después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto. Es decir, ella vio horrorizada como su pueblo era exterminado en masa por el nazismo, que no solo fue un exterminio de cuerpos, sino también de buscar eliminar su propia identidad. Esto es aplicable también para Karl Jaspers, puesto que, pese a que él no era judío, su mujer sí lo era y decidió compartir con ella su destino. En su caso, él no fue llevado a un campo de exterminio, pero sí fue apartado de su cátedra y de la enseñanza en general. Retomando el tema, Jaspers nos habla del gran eje histórico. Él busca reformular el principio, el inicio de la historia. Este gran inicio de la historia comienza en el siglo V a.C. y culmina en el año 200 después de Cristo. La idea es que en este gran espacio temporal florecen las grandes civilizaciones de la historia en la antigüedad. Es decir, aparecen los grandes profetas judíos, aparecen los filósofos griegos, aparece Buda en India, Confucio en China o Zaratustra en Persia. En sí, esto es una gran crítica a toda la gran filosofía de la historia y a su vez a la propia historia que se ha considerado canónica, porque en lugar de centrar todo en una gran narrativa de personas o de civilizaciones que continúan una misma fe, por ejemplo, la gran historia de Occidente es la gran historia de la civilización cristiana, situamos un punto de inicio donde todas las culturas, donde todas las historias comienzan en el mismo momento. Este periodo axial es el periodo donde se produce el paso del mito al logos, o esa mitología da lugar a una nueva religión donde estos dioses pueden asemejarse a estas grandes mitologías, pero que intentan dar una explicación general del mundo, donde aparece la filosofía en todo el globo y no solo como una propiedad exclusiva de Occidente, o lo más importante que es la toma de autoconciencia del hombre como un ser diferente al resto, diferente de la naturaleza que lo rodea. A esto se le podría criticar mucho. Por ejemplo, esta distinción que hace entre humanidad y naturaleza es criticable desde varios aspectos. Sin embargo, el punto nuclear es que comienza la historia en un punto común para toda la humanidad y que, al situar este inicio concreto fuera de líneas temporales o fuera de una única narrativa centrada en una religión, cultura o civilización, podríamos ser capaces de dialogar perfectamente con nuestro pasado y nuestro futuro en todas las posibles culturas, civilizaciones, expresiones de toda la historia. Este y no otro es el método que considera Jaspers adecuado para considerar y construir esta gran humanidad global, es decir, el diálogo constante entre nosotros, con nuestros vecinos, por así decirlo, con nuestros semejantes, pero también con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestras tradiciones desde la actualidad y confrontarlas. No con deseo de destrucción o de imponer una sobre otra, sino para construir una gran historia y aprender unas de otras. En definitiva, la clave es la comunicación entre individuos, individuos con su entorno, individuos con su propio pasado y tradiciones entre sí, para poder construir una gran comunidad global.
ahora os lanzo yo a vosotros una pregunta. ¿Creéis de verdad que esto es posible? ¿Creéis de verdad que este diálogo entre civilizaciones, entre culturas y tradiciones es posible? ¿O es simplemente una utopía que se va a quedar en nada? Puesto que esto en realidad nos puede servir como una posible respuesta al proceso de globalización cada vez más fuerte y continuo que estamos viviendo. Podéis contestar abajo en los comentarios, también podéis dejarnos críticas y sugerencias. Y como siempre, se agradece la difusión y el like. Y por último quiero comentar que en la descripción del vídeo dejaremos los proyectos de nuestros compañeros de clase que han ido realizando en Instagram o revistas de cara a realizar el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros en este canal, es decir, divulgar un poco de filosofía fuera de las aulas. Confío en que se haya entendido todo, que os haya gustado y yo me despido. Hasta otra.